Buenas noches, Atta Dawahare. Muchas gracias por tu maravillosa contribución para la realización de mi film Poesía sin fin. Cualquier óvulo que se fue dado hizo que la película se realizara. Sin ese óvulo, por pequeño que hubiera sido, no habría habido película. Tú eres no solo un colaborador, eres un realizador de una obra cinematográfica. Te felicito y estoy contento de tener un amigo como tú. Ahora, tú haces una pregunta, ¿cómo relajarme? Cuando hay tanta pena en el mundo y en mí mismo, ¿cómo lograr calmarse en este mundo tan convulso, ¿no es cierto? Y ¿cómo calmarme yo que he sufrido tanto? Diste 3 números. Uno de ellos no existe, porque en el tarot hay 22 cartas. Pediste el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pediste el 8. Después pediste el 11, ¿no? 9, 10, 11. Y después pediste el 26. Hay solo 22 números, entonces tomaré el 22 y el 4. 1, 2, 3, 4, 22. Y 4 hacen 26. Siempre hay arreglo para todos y no hay que sufrir tanto. Una cosa es el dolor, que es necesario, y otra cosa es el sufrimiento, que es mantener constantemente el dolor, porque uno no quiere ni perdonar, ni comprenderlo, porque necesita ese dolor, porque el dolor es una amarra con el ego, es decir, el ser artificial que la familia, la sociedad y la cultura nos ha creado. Entonces una pena es un dolor mantenido porque uno quiere mantenerlo, porque en cierta manera forma parte de la unión que tenemos con esta familia que nos torturó tanto. Pero sin la familia sentimos que no somos nada. Es decir, somos un niño que tiene miedo de perder los lazos con la familia, porque es un miedo prehistórico, ya que el hombre prehistórico sin clan era devorado por las fieras y nadie lo defendía. Había que vivir en clan, ahora en familia, y puesto que tienes pena, pues has perdido la familia. Ahora, tú pides el 26. ¿Sabes lo que es el número 26? En la Kabbalah, 26 es el número de Dios, de Jehová. Yod, He, Vau, He. Yod 10, He, Sank, Vau, He, Sank, Dios 26. He, 5, Vau, 6, He, 5, 26. Tú pediste nada menos que Dios. Y quizás es eso lo que estés necesitando un poco de fe. Porque si tú ves el mundo solamente en la noche, por eso al comienzo te dije buenas noches, si solo ves el mundo en la noche y eliminas el día, el sol, eliminas la divinidad, estás ateo. Y bueno, ser ateo es una religión. Y cuando hablamos de Dios, ¿de qué Dios hablamos? De ese 26 que es. Cada raza tiene su Dios diferente, pero lo lógico es pensar que si hay un Dios, pues es el Dios para todos. Y que si hay un Dios, es el que hizo todo. Y no es que hizo, el que es todo. Y que es incomprensible, es impensable para nosotros. Es una fuerza maravillosa que está sosteniendo todo esto y que se manifiesta en dualidades. Es decir, hay la noche
y hay el día. Hay lo que tú llamas el dolor y hay lo que tú llamas el placer. Hay lo que tú llamas la tristeza y hay lo que tú llamas la alegría. Todo va junto, no hay tristeza sola. La tristeza en comparación con la alegría. Querido amigo, querido amigo, querido amigo. A ver si te logro alegrar. Es decir, no quitarte la pena, pero agregarle alegría. ¿Qué habrás elegido de bonito? Mira lo que elegiste. La templanza. Tú que no crees en lo angelical, pues tienes un ángel guardián, que es una parte de tu cerebro, del inconsciente, que te está protegiendo. Pero todas las fuerzas de este ángel van hacia sí mismo. El ángel, en cierta manera, está hecho para dar. Lo que das, te lo das. Y lo que no das, te lo quitas. Te estás quitando lo que no das. Y lo poco que das, te lo estás dando solo a ti. Pero una vez que el ángel se ha llenado con sí mismo, se abre como un sol. Y viene la rueda de la fortuna. ¿Qué es la rueda de la fortuna? Mira, hay un mar de agua donde está, no está en lo sólido la rueda de la fortuna. Está en un río, no sé si es río de agua. O sea, se puede decir que se está moviendo. Está sobre una realidad cambiante. Y tiene un manubrio que alguien tiene que mover. ¿Quién mueve el manubrio de la vida? La fuerza cósmica. ¿Qué es la fuerza cósmica? No lo sé, pero es. Y es con una inmensidad inimaginable. En medio de una fuerza inimaginable que está tu pena. Tu pena está en un inmenso orgasmo cósmico. Porque Dios es un orgasmo que no termina nunca. Y el universo es una danza de planetas, soles, de materia negra. Está danzando, está girando. Y en el centro de esta gran danza universal está tu pena. Y tu pena tiene cosas duales, porque aquí en arriba hay una esfinge azul que se pregunta cómo gozar, cómo amar la vida, cómo amarme. Y tienes tu cuerpo que te dice que el cuerpo sea cuerpo y que el espíritu sea espíritu. El espíritu amarillo y el monito color carne. Cada cosa a su sitio. Mira, el pez en el aire se ahoga y el pájaro en el agua se ahoga. Es decir, el pez en el agua está bien, el pájaro en el aire está bien. Hay que, primero que nada, tienes que encontrar tu sitio. Y cuando encuentras tu sitio, es la alegría que te vienes. Y quizás tu sitio sea el alma de otra persona. Quizás te des cuenta que puedes comenzar tu vida a los 43 años. Yo comencé mi vida con la persona que ahora me está fotografiando, Pascalita, a los 74 años. Yo te quisiera mostrar, Pascal, para que él vea. Pásame esto, la cámara, y la voy a dar vuelta. Sí, Pascal, claro que te falta luz porque tú estás con tu espalda contra la luz, dándome toda la luz a mí. Es decir, me das la luz. Y yo trato de darte la luz a ti. Es un intercambio de luces. 74 años. Ahí está mi alma. ¿Ves? Y entonces, tu alma es muy compleja porque tiene 5 cartas. ¡Qué maravilla! Aquí está la tuya. El ermitaño. ¿Ves? El ermitaño. Entonces el ermitaño tiene un bastón, que el bastón está curvo, no está recto, es decir, es blando. Él ya no necesita el bastón para avanzar, usa el bastón para retroceder del mundo. Es un bastón rojo, lleno de sangre, de dolores, de sangre dolorosa.
En la nuca tiene la luna, una luna oscura, pensamientos oscuros, pero tiene una esperanza, que es este farol que tiene en la mano, que tiene el mismo rojo del bastón doloroso, tiene un rojo vital. ¿Por qué? El bastón es una sangre que está al exterior, y siempre la sangre al exterior es drama. Y esta luz tiene una sangre que está en el interior, y toda sangre en el interior es una vida maravillosa. Eso son metáforas, ¿ves tú? Y tiene frío porque él no quiere sentir el goce de la vida. Es un ermitaño, ¿ves tú? Entonces, este ermitaño va a tener que aprender a ver la vida. Aprender a ver la vida, va a tener que aprender a ver el mundo. ¿Ves tú? Te salió el mundo. Es decir, aprender a ver, gozar de tu intelecto, gozar de la palabra hablada, gozar de pensar. Te vas a sentar en un rincón de tu cuarto, tiene 4 rincones tu cuarto, en el primer rincón te vas a sentar en la oscuridad a observar tu mente y a tener pensamientos agradables. Dejas venir pensamientos agradables, sea lo que se desea. Si tú piensas que el mundo es oscuro, piensa que es claro ahora, imagínalo claro. Si tú piensas que el mundo es destructivo, imagínalo constructivo. Dale los contrastes a todo lo negativo que esté en tu cabeza. ¿Ves tú? Y después tienes el ángel. El ángel es un ser que da. ¿Ves? Este ángel así, que está dando, que elegiste, lo tienes en tu corazón. Pero tu corazón está blindado porque lo hirieron mucho. Pero piensa tú que esas heridas son aberturas donde se colocó semillas de alma. Y entonces tú toma otro rincón del cuarto, piensa que tu corazón es una tierra fértil y haz crecer en tu corazón un árbol maravilloso, lleno de pájaros de todos colores, de todas razas, cantándole a la vida. Piensa así, piensa, no te preocupes. Y luego ve al otro rincón. Y vas a encontrar la fuerza, que es la fuerza del sexo. ¿Ves? Aquí está la fuerza del sexo. Piensa que tu sexo, mientras estás meditando, tiene la fuerza de un león con garras y patas muy, muy, muy poderosas. Y haz correr imaginariamente este león en todo el mundo. Hazlo correr, así que corra, y que la gente huya, y te abres camino y sigues corriendo, y cuando ya estás al borde del cansancio, ¡ah!, abres unas alas y el león se hace león volante, y empieza a volar, y a ver el mundo desde lo alto como una maravillosa bola viva, dando alaridos de orgasmos alrededor del sol. Ya. Y ahora para tu cuerpo quedaron 2 cartas. El mago y el carro. El mago tiene las 3 patas de su mesa hundidas en la tierra. Es un sedentario, que tú eres un sedentario. Pero el príncipe del carro es un nómade. Va con su carro a la conquista del mundo. Entonces, en tus acciones, piensa siempre que eres sedentario y nómade al mismo tiempo. Y crea lazos sin miedo, porque ese es el miedo que tienes, por eso tienes tu pena, porque te han hecho sufrir. Sigue creando lazos, pero esta vez haz lazos que tú puedas deshacer. Y te doy como tarea ponerte a estudiar los nudos marinos. Los marineros, tanto tiempo en el mar, descubrieron un entretenimiento espiritual muy grande, hacer todo tipo de maravillosos nudos, como jeroglíficos, y luego ellos sabían deshacerlo. O sea, haces un nudo, tú sabes los movimientos, y luego los deshaces.
¿no es cierto? Tú eres un cuerpo, una cuerda entre la tierra y el cielo. Y tu cuerpo se hizo un nudo. Está luchando ese nudo por deshacerte. Entonces ponte en el centro de tu cuarto, hunde bien los pies en tu suelo, echa raíces hasta el fondo de la tierra y empieza a deshacer tu nudo. Empieza a deshacer tu nudo y estírate hasta que toques con tus cabellos, o si no los tienes con tu calva, toca la cavidad infinita celeste. Y sonríe un poquitito, porque aquí tienes un gran amigo que te quiere mucho, porque sufres tanto. Acerca tu cabeza a la imagen donde me estás viendo y yo te lanzo, niño mío, una maravillosa caricia. Toda la pena que has tenido te ha ido formando. Ahora tu corazón se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir, porque ya sabes que tienes amigos en el mundo. Muchas gracias.